Regresamos a Punto y Contrapunto. En México, organizaciones de la sociedad civil han impulsado desde hace varios años diversas propuestas para lograr la equidad de género en todos los ámbitos, desde el político hasta el social y el económico. Esto ha podido posicionar poco a poco la importancia del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de la equidad de género en nuestro país, aunque todavía falta un gran camino por recorrer. Veamos en contexto. El paquete de reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva busca lograr la paridad en todos los ámbitos sociales. Pese a los avances logrados en los últimos años, aún hay brechas importantes en la asignación de recursos para la defensa de los derechos de las mujeres y en su participación en cargos directivos. Por ejemplo, en la administración pública, mientras un hombre gana 100 pesos, una mujer percibe solamente 74 por el mismo tipo de trabajo. Las reformas también contemplan temas que han sido impulsados desde hace varios años por organizaciones de la sociedad civil y otras autoridades. En el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional. A la fecha, 24 entidades del país ya lo incluyeron en sus códigos civiles, pero 8 siguen sin reconocerlo. En cuanto a la interrupción legal del embarazo, se ha legislado en 7 estados: Coahuila, Baja California, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Colima y la Ciudad de México. En septiembre, la Suprema Corte determinó que la criminalización a una persona por interrumpir voluntariamente un embarazo es inconstitucional y resolvió que los congresos locales no pueden otorgar el estatus de persona al embrión, pues hacerlo atenta contra los derechos reproductivos. Sin embargo, el aborto sigue penalizado en 25 entidades con penas que van de 15 días hasta 6 años de prisión. Tanto la interrupción legal del embarazo como el reconocimiento del matrimonio igualitario y la igualdad de género han sido reconocidos por organizaciones internacionales como derechos humanos de las personas. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Empiezo en esta ocasión contigo, Julieta, con todo lo que ya hemos discutido de las opiniones de tus compañeras y compañero diputado. ¿Qué decir entonces? ¿Qué esperar para este paquete de reformas? Si quieres reaccionar también a lo que decía Santiago en su última intervención y las demás compañeras, desde luego. Y reiterar por qué es tan importante y cuál va a ser la postura del Movimiento Ciudadano al respecto, aprobar este dictamen en comisiones para que pueda pasar al Pleno. ¿Y qué esperar entonces? Así es, pues recordar que la igualdad sustantiva se refiere a la igualdad real, es decir, a la igualdad en los hechos. Y que señalar que es muy importante que en la Constitución se reconozca la igualdad sustantiva, poniendo siempre a las mujeres al centro y sus causas al frente. Se busca seguir dilatando de la vía judicial, del amparo, de la acción de constitucionalidad, de los derechos de todas y todos. Por eso es importante que se reconozca en la Constitución principios que son sumamente importantes y dejar de lado el discurso y dejar de lado que decir que ya no hace falta poner en la Constitución nada, pues es no reconocer verdaderamente que hay una deuda histórica con las mujeres, que hay situaciones que nos hacen diferentes y por eso necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y estas diferencias en nuestra Constitución, como hablar del principio de paridad de género, como hablar de la perspectiva de género, como hablar de que haya ternas de personas candidatas del mismo género para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ampliar el tema y el concepto de familia, en donde es necesario que se amplíe la autonomía reproductiva para que las mujeres puedan acceder de forma informada y segura a los servicios de reproducción asistida, así como no haber sido condenado a violencia familiar o doméstica, los delitos de orden sexual, ni estar registrado como deudor de pensión alimenticia si quiere ser candidato. Creo que es algo fundamental que se establezca y pues lamento verdaderamente que se tenga ese concepto de que se destruya el texto constitucional cuando lo que buscamos es que haya más reconocimiento a las mujeres y por eso el Movimiento Ciudadano queremos que haya todos los derechos para todas las personas. Andrea, ¿cómo lo ves tú? Parece, y por lo que les he escuchado, que el tema de la autonomía reproductiva pues también ha causado mucha polémica al interior de esta comisión. Hay quien opina que esto justifica el aborto, el derecho a decidir que tenemos sobre nuestro cuerpo. ¿Qué decir al respecto? Y también qué esperar con lo que ya dice Julieta. Sí, recordarles que desde una serie de resoluciones que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo tiene varias omisiones. Una de ellas es, por supuesto, garantizar la autonomía reproductiva, garantizar la exposición y la enunciación de los distintos tipos de familias en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizar, por supuesto, la reproducción asistida desde nuestra Constitución, garantizar el libre ejercicio de la
sexualidad. Permíteme nada más contestarle al diputado del PAN, y esto suele pasar cuando no hay representantes mujeres dentro de los paneles hablando de los temas de género, porque somos nosotras las que vivimos la violencia en carne propia. Yo sí le pediría al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que fueran cuidadosas al mandar a un representante a hablar de estos temas que son particularmente dolorosos. Andy, me Para picó el nosotros, programa. te voy a decir por qué. Porque, mira, el diputado Torreblanca habló de preferencias sexuales y nosotros queremos quitar el concepto Estados Unidos mexicanos, porque es lo que da pauta a cosas tan terribles como son las terapias de conversión. El concepto correcto es orientación, identidad y características sexuales. Hablar de preferencias sexuales es completamente violento hacia la comunidad LGBTIQ+. En primer lugar. En segundo lugar, ya para hablar más en términos generales, decirte que esto es más o menos lo que hemos estado teniendo como discusión, no solo al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales, sino en todos los grupos parlamentarios. No así en el grupo plural del que hablaba la diputada Laura. ¿Por qué? Porque allí estamos mujeres que reconocemos que tenemos pues unidad en estos temas para el combate de la violencia sin distinción de colores, sin distinción de partidos. Y entonces me parece verdaderamente importante darle celeridad a la discusión de este dictamen para poder salir con la ciudadanía, con el pueblo de México a entregarle resultados, porque yo de ninguna manera voy a salir a celebrar y a presumir que hayamos modificado la Constitución política solamente con lenguaje incluyente, porque eso ya debería ser una cuestión de mero trámite. Necesitamos discutir las cosas que verdaderamente amplíen los derechos de las mujeres. Reitero, reconocimiento a los distintos tipos de familias, la autonomía reproductiva, la reproducción asistida, la igualdad salarial, la paridad en los espacios de toma de decisiones y, por supuesto, el libre ejercicio de la sexualidad. No se dejen engañar, no estamos de ninguna manera garantizándoles a grupos que cometan violaciones contra sujetos poblacionales que son vulnerables. Estaremos dando esta discusión. A ver, nada más recordar, nosotros invitamos desde este espacio al diputado Santiago, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado estar en este espacio para conversar, porque es muy importante socializar estos temas por la relevancia que tiene este paquete de reformas. Diputado, ¿qué reaccionar a una última intervención? Y les pido brevedad tanto a Santiago como a Laura, porque se nos fue el tiempo del bloque. Rapidísimo, muchas gracias. ¿Qué dice, por ejemplo, el primer párrafo del artículo 4 constitucional hoy en día? La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Está bien que se ponga, toda persona es igual ante la ley. Luego dice, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Ahí ya está contemplada la autonomía reproductiva. Dentro del propio texto ya contempla tanto el sentido positivo o negativo, tener o no tener hijos o hijas, con quién o con quién no tenerlas. No tienes que empezar a diseccionar. Ya la Constitución te habla de familia. No tienes que decir la familia en todas sus estructuras y manifestaciones. La familia es un concepto que la sociedad va adoptando y la jurisprudencia sin criterios discriminatorios de contenido. Cuando habla de la familia, habla de todas las expresiones familiares. Ya actualmente, con el texto vigente lo ha dicho así la Corte porque así lo es. Entonces tampoco se trata de engañar. Si estás en contra del dictamen, estás en contra de la equidad, la paridad y el libre desarrollo de la sexualidad. Si estás a favor del dictamen, eres un pederasta. Es que por esos falsos debates es que no avanzamos. Hay que verlo con seriedad. Sí a la equidad total, sí al lenguaje incluyente, y no a lo que está rompiendo la estructura y ya está contemplada por un discurso. Es que es así de fácil. Creo que hay más coincidencias entre mis amigas diputadas y yo que disidencias. Busquemos las coincidencias para sacar adelante un dictamen. De eso se trata la democracia. A ver, finalmente, Laura, porque creo que vamos a necesitar otro programa para discutir este tema, pero adelante una conclusión sobre, tienes la oportunidad de cerrar el programa, una conclusión sobre lo que tendríamos que esperar entonces de ustedes como legisladores y desde luego también para socializar esta reforma. Mira, Brenda, indiscutiblemente, como lo dice bien Santiago, hay más coincidencias. No todas las diputadas ni todos los diputados, independientemente del grupo político,
vamos de manera monolítica, se están generando una discusión importante, es un texto constitucional de toda la relevancia, que decir que va a ser bien valioso que en la Constitución se establezca la perspectiva de género, que es justo ver desde la visión de las mujeres lo que sucede en el ámbito público y en el ámbito privado. Hubiera sido deseable, por ejemplo, que el presupuesto que se acaba de aprobar por la mayoría de Morena y sus aliados hubiera tenido perspectiva de género. No lo tuvo, pero por eso es importante que en el texto constitucional se establezca con mucha claridad estos conceptos y que indiscutiblemente van a abonar. Créeme que lo haremos con mucha responsabilidad. Efectivamente, se necesitará más programas, que también decir, las sesiones de los diputados, el trabajo que realizamos en las comisiones es público, está el canal de Congreso, no se crea que se legisla en lo oscurito, existe ese tema. Y mira, aquí se trata de generar las mayores coincidencias, más en un tema de toda la relevancia. A mí me encanta este grupo plural, donde estamos muchas, donde están varios. Esperamos ver a más compañeros, esperamos que se integren también los hombres en estas discusiones, porque no puede ser solamente ni el club de Toby ni el club de Lulú. Tiene que ser el club para que a México le vaya mucho mejor. Bien. Y vamos a tratar de retomar el tema. Tocas un tema muy importante, la verdad, que es el tema del presupuesto, porque muchas veces se legisla sin considerar el presupuesto y si no hay recursos, entonces no se puede implementar la ley. Tenemos que hacer una pausa. Les agradezco que nos hayan acompañado. Vamos a un corte, regresamos con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.